Muy buenas noches, bienvenidos a Días Contados. Comienza una nueva semana a 41 días del plebiscito de salida y el debate sobre lo que es y no es intervencionismo sigue a la orden del día. La cuenta en Twitter de la Contraloría ha estado interviniendo cada vez que un organismo del Estado traspasa la línea. Pasó el fin de semana con el alcalde de Maipú y ya antes había pasado con la cuenta de Cernatur, que de paso se burló de una persona de la tercera edad. La carta de la expresidenta Michelle Bachelet en que explica sus motivos para votar apruebo ha sido muy comentada, mientras Boric sigue arrimándose a su figura en una clara intención. El columnista Carlos Peña le recomendaba ayer al presidente reunirse con Sebastián Piñera de cara a lo que pueda ocurrir el 5 de septiembre. Una estrategia política común para salir del paso constitucional de ganar el rechazo o el apruebo, que también requerirá voluntades para hacer reformas. Mientras crece el interés por leer el nuevo texto constitucional, según LOM, la editorial que tuvo la buena idea de publicarla en una edición de bolsillo que vale unos 4.500 pesos, ya van en la 8ª edición con 70.000 ejemplares vendidos. Sobre el hiperpolitizado ambiente político no nos queda más que resistir el mes y medio que resta, intentando mantener una actitud respetuosa y fraterna. El 5 de septiembre tendremos que seguir remando todos juntos. Comienza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. Ya estamos en nuestra mesa panel para comentar lo que ha pasado el fin de semana y también el inicio de esta semana, la última de julio. Paula Walker, ¿cómo estás? Muy bien, Carolita. ¿Y tú? Qué Buenas bueno, noches. Muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Juan Diego Montalva? Muy bien, Carolita. En un día en que más o menos empieza a retomar la normalidad con la vuelta a clases de los escolares, las escolares, y donde también la actividad política ya tiene una atracción que es prácticamente imparable de cara al plebiscito de salida. Abramos el segundo piso para comentar lo más importante. Bueno, las últimas encuestas indican que empieza a acortarse la brecha entre el apruebo y el rechazo, que de hecho cada vez hay menos indecisos. Es algo que vamos a estar conversando con Paulina Valenzuela de Datavoz, que también nos trae cifras interesantes de cara a lo que va a pasar el 4 de septiembre. Y uno se pregunta, Paula y Juan Diego, quisiera saber cómo lo ven ustedes, ¿qué puede estar moviendo un poquito la balanza para que se produzca eso? Y uno piensa, ¿será el factor Bachelet? ¿Será la declaración del presidente Boric? ¿Cómo lo ven? Yo pienso que en la medida en que nos acercamos al momento donde tenemos que ir a votar en el plebiscito, las personas más o menos dejamos todo para última hora y por lo tanto empezamos a tratar de entender más y mejor, no el detalle técnico, pero sí comprender lo que significa una nueva constitución en Chile, ¿no es cierto? Y por lo tanto empezar a leer el texto, preguntarle a la gente que está alrededor de nosotros y que son referentes. Y en ese sentido, yo creo que lo que el presidente hizo, yo tengo la impresión que fue un gesto que terminó por poner más luces que sombras arriba de la mesa. Cuando el presidente dice, ¿qué pasa si gana el rechazo? Y el presidente dice, bueno, el proceso tiene que volver a cero porque la ciudadanía en el plebiscito votó por tener una nueva constitución. Yo la semana pasada escribí una columna sobre este tema y creo que lo que hace el presidente es terminar de enterrar la constitución del 80. Y en ese sentido, las personas sabemos, la gente que nos interesa y que seguimos la discusión, es que no es que se vuelve la Constitución del 80, aunque habrán algunos que quieran volver a la Constitución del 80 y reformar la Constitución del 80. Lo cual es una manito de gato nomás, porque la Constitución es una matriz en términos de las reglas del juego para un país. Y por lo tanto, una Constitución nacida en democracia, en un proceso democrático como el que hemos tenido, con la participación diversa de personas, nos permite comprender, por ejemplo, que los derechos sociales son un tema que va a estar al centro, que puede ser una constitución ecológica, feminista, regionalista, que no tiene nada que ver con las reglas del juego de la Constitución del 80. Entonces, el presidente corre el cerco y dice, como sea
la votación del 4 de septiembre, bien digo, no se vuelve a la Constitución del 80 porque tenemos que iniciar un proceso nuevo. Yo pienso que ahí hay una clave que puede estar mostrándonos por qué las encuestas de esta semana, que son fotos del momento y todo lo que sabemos, en un punto se levanta la tendencia del apruebo y el rechazo empieza a estancarse. Yo creo que ahí lo que hizo el presidente puede tener que ver. ¿Por qué se acorta la brecha, a tu juicio, Juan Diego, Yo entre el apruebo y el coincido rechazo? con una cosa. Yo he de confesar que en primer momento pensé que el anuncio del presidente Boric era vota rechazo sin culpa, porque puedes eliminar esta mala constitución y vuelve, ¿me entendéis? Y si igual se va a hacer una nueva constitución. Yo pensaba que iba a apoyar esa idea de que se podía votar rechazo porque igual va a haber otra conmutación y otra constitución. Sin embargo, coincido, ahora me le compro el argumento a Paula, de que yo creo que está aglutinando, logró de alguna manera ese llamó a aglutinar, a ordenar a los ex convencionales. Creo, claro, Boric. El llamado de Boric. El llamado ¿Ya? de Boric, sí, porque cuando Boric dice, señores, si es rechazada, no se preocupen, que igual vamos a hacer otra constitución. O sea, ahí los Con convencionales, otra convención. Con otra convención. Entonces ahí los convencionales dijeron, oye, tenemos que portarnos bien, tenemos que ordenarnos, tenemos que no aparecer, ¿me entiendes? Porque la verdad que vamos a quedar como chaleco de mono si se hace otra convención. Y como que ordenó al oficialismo. Yo pensaba que no lo iba a hacer, yo pensaba que era al revés, como les decía. Yo pensaba que era voten por rechazo sin culpa. Y lo otro, bueno, creo que se aglutinó, se ordenó un poco el oficialismo y los pro-apruebo. Otro elemento importante que creo que el fin de la convención es clave. O sea, los convencionales realmente mancharon y dañaron mucho la imagen de una nueva constitución. Entonces, tenemos un invitado, bueno, Sí. entonces sabemos ya pensar lo mismo que tú. Sí. Que los convencionales mancharon. Más ratito Tenemos un conversamos invitado con que es Ricardo Montero convencional. del Colectivo Socialista. Pero yo creo que los convencionales es lo peor que ha tenido la nueva constitución. Entonces, de alguna manera, cuando ellos salen, empieza solo a crecer un poco más. En cambio, cuando teníamos el mono o la imagen de los convencionales en el ex Congreso Nacional, discutiendo, peleándose, haciendo Pareciéndose cosas. los políticos. Claro, ahí eso les quitó mucho. Y después creo que indudablemente el discurso de la prueba es bastante más gentil. Y ayer yo lo comentábamos en la pauta, que a mí me llamó mucho la atención viendo los programas de anoche. Y la prueba, ¿quién tenía como rostro? Tenía como rostro a Mario Weinsblut y a Fontaine. El rechazo. El rechazo tenía a Mario Weinsblut y a Fontaine. Así es. Dos personas ya de edad, en el caso de Weinsblut más que edad. Y en el No caso... te pongas edaísta. Pero Sí, Fontaine no es un hombre tan mayor. no cuestiones la edad. Pero bueno, es que eso yo da lo soy- mismo, sí. Sí, yo soy, bueno. Eso da lo mismo. Bueno, pero es su opinión. Sí, pero yo y- se la puedo controvertir, ¿o no? Sí, bueno. No, porque A lo que voy, que era gente mucho mayor que la que tenía el apruebo, que es a Carol Cariola y a Mirosevic, que es el diputado. Entonces, ahí como que te marca, a mí me pareció, anoche se marcó ahí hay algo claro, como distinto, hay algo mucho más fresco en el apruebo Sí. que en el rechazo. A mí hay dos cosas también, porque nada es como una sola razón. Al final, en esto, las decisiones que uno va tomando va como acumulando en la cabeza, esto me gusta, como decís tú, mira, la gente con aspecto más conservador también, ¿no? Y además no hay mujeres. Entonces, siempre son Buen rostros, punto, ¿eh? siempre son rostros de hombres, ¿no? en el rechazo. Pero yo creo que, por ejemplo, el acto en Maipú el fin de semana, mostrando básicamente como fuerza, mostrando cantidad de personas, yo creo que esas cosas son impactos desde el punto de vista como emocional, que, no estoy solo. ¿No? No estoy solo en el y además es un acto alegre. En el apruebo. Es un acto alegre. Es alegre. No es denuncia. No te están diciendo todo el rato, no hagas esto, te vamos a robar, te vamos a echar, te van a expropiar, te vas a quedar sin tus fondos. Si ustedes se fijan, y esta es una matriz histórica en las campañas de derecha, ¿qué es lo que promueve la derecha? La derecha nunca promueve la esperanza. La derecha promueve siempre el miedo. Te van a quitar, te vas a quedar, no te metas con mis hijos, te van a quitar la casa, no vas a poder heredar los fondos, los indigenistas te van a prohibir tener parcela.
son siempre discursos tan poco creíbles, ¿no? En cambio, el discurso del apruebo es un discurso bastante más como transformador. Y en eso lo quiero juntar con lo que dice la carta de la expresidenta Bachelet, cuando dice el mejor punto para hacer reformas es partir desde el apruebo, en el sentido de que va a ser más transformador el apruebo que el rechazo, porque las posibilidades de quedarse, no te quedes en el pasado, baby o nena, es bien alto cuando votas rechazo. Oye, la carta de Michelle Bachelet, ahí la vemos que es como se difundió esta carta que le entrega a la ciudadanía, usa la metáfora del muro con que permanentemente se encontraron los gobiernos de la Concertación y específicamente el gobierno de Michelle Bachelet para realizar las reformas necesarias. Hoy día Isabel Pla, ex ministra del presidente Sebastián Piñera, ironiza con esta metáfora del muro en una carta al director en el Mercurio diciendo, bueno, Michelle Bachelet vivió en la Alemania oriental y nunca ha hablado de ese muro, digamos, así que es curioso que en fin, una de las reacciones políticas que ha habido a la carta de Michelle Bachelet. Este apruebazo, donde según los organizadores fueron más de 12.000 personas, ya vimos que rápidamente se despacha un material audiovisual que muy probablemente se vaya a utilizar también en la franja. Hay un músculo ahí que se sabe utilizar. Las redes sociales. La pregunta es sobre el financiamiento del apruebazo. Yo no he podido, digamos, encontrar el dato en mi reporteo. Obviamente que los artistas pueden haber participado gratuitamente, en fin, pero igual hay una cuestión de producción que también sería interesante saber de dónde vienen esos recursos, sobre todo con la epidermis tan sensible en cuanto a el intervencionismo o no intervencionismo y a las diferencias tan grandes que hay, según el propio CERVEL, de aportes al rechazo, que son mucho dinero en relación al apruebo, que es muy poquito, pero lo que dicen desde la oposición es que aquí está el aparato del Estado poco menos que a disposición del gobierno, que es una crítica que siempre en todo caso tiene lugar. Una de las formas en que el gobierno está tratando de informar acerca del texto es la impresión de 900.000 y tantos de estos libritos con el texto de la Constitución. Ha circulado el monto a través de una factura que ha subido, por ejemplo, Luciano Cruzcoque. 440 millones de pesos más o menos, y que es impreso en sistemas gráficos Quilicura Sociedad Anónima por trato directo. Y tú contabas, Juan Diego, que es parte del grupo... la página web sale que es parte de Empresas del Mercurio. De Empresas del Mercurio. Claro, yo no podría decir, no es muy lindo que sea por trato directo, pero tampoco es una rareza, te lo reconocen desde todos los gobiernos, sobre todo cuando tienes prisa. ¿Y qué más, Paula? Bueno, ahí está la factura, claro, un poco más abajo, que dice que es parte del Mercurio SAP. Exacto, del holding de Empresas El Mercurio. Es divertido esto, ¿no? ¿No lo encuentras divertido? Una ironía. O sea, es una ironía, ¿no? Que el gobierno del presidente Boric recurra a la imprenta del Mercurio para imprimir lo mismo que el Mercurio permanentemente pone en entredicho en sus ediciones. Me parece no, permanentemente. Sí, es bueno el Mercurio para mostrar lo malo que tiene a parecer de ello el texto. También entrevista pruebos. Poquito. Sí, poquito. Está más cargadito. Pero está bien, porque al final los medios... Oye, está súper bien porque los medios de comunicación tienen línea editorial. Y la línea editorial del diario El Mercurio es bien, en este sentido, ha sido bastante... Ellos ponen permanentemente en entredicho el texto de la nueva Constitución. Pero en este caso, lo que queríamos destacar era que el gobierno está imprimiendo libros que luego reparte. Y bueno, tú contaste una anécdota de por qué podía ser... que esto fuera por trato directo y rápidamente, y una empresa del Mercurio. Sí, lo que pasa es que tú haces trato directo cuando nadie en el circuito te puede ofrecer más o menos lo mismo. Y en este caso, habían aparentemente dos cosas que son muy relevantes. Que se imprima rápido, y por lo tanto una imprenta que imprime todos los días el diario, aunque cada día se lea menos, u otras cosas. Sí. Bueno, trabaja bonito y... Además, barato. Parece que el precio. Y lo otro, bueno, y lo otro es que el papel está bastante escaso, como pasa siempre. Y súmale pandemia y problemas de traslado, problemas logísticos de puertos y de traslado. Entonces, el papel en la previa de las campañas
se agota mucho. Entonces la gente que tiene mucha experiencia en campaña, lo que hace es comprar antes. Y compran mucha cantidad. Se habla de muchas toneladas de papel para poder imprimir esta cantidad de ejemplares, que el gobierno va regalando un librito bien hecho, bonito, que le va entregando a las personas. Ya. Y en el rechazo no se han quedado atrás y están organizados, bastante organizados en términos del comando, más retrasados que el apruebo. Se supone que por estos días, hoy día mismo, se va a dar a conocer el lugar físico donde va a estar la casa del rechazo. Y han sacado algunas cápsulas en redes sociales que queremos compartir con ustedes porque a propósito del texto que se está repartiendo, hace alusión con el hashtag Si la lees, rechaza. Veamos parte de esa campaña. No. Si la lees, rechaza. Ya, esto es Franja Ciudadana, si la lees, rechaza. Y uno pensaría que la intención del comando del rechazo es precisamente ese, ¿no? Deslegitimar lo que ahí está escrito cuando pareciera que mientras más se desacopla, como tú decías, Juan Diego, es una de las interpretaciones, mientras más se desacopla el trabajo de los convencionales del texto mismo, mejor le empieza a ir, aparentemente. Sí, ahí yo creo que la derecha, bueno, volviendo... hay una equivocación, a mí me parece que el hecho de la prescindencia y estar permanentemente dándole al clavo de la prescindencia, de que hay intervencionismo, porque, mira, a ver, vamos a tener hoy día, día lunes, en la noche ahí tenemos 7 acusaciones, son 7 acusaciones de intervencionismo en la Contraloría. Es cosa de que el intervencionismo pongan 7 más ahora, el oficialismo o el apruebo, en contra de alcaldes que estén haciendo campaña, y esto se va a empatar. Y la verdad que seguir dándole a la tecla del intervencionismo no creo que dé réditos, porque acusas y atacas al contrincante, y tú no puedes trabajar una campaña pensando en lo que hace el otro. Tienes que pensar proponiendo más allá y no importando que lee el otro. Y yo creo que la derecha está bien pegada en el intervencionismo y en esa tecla que no creo que dé réditos. Y una cosa que me preocupó, pero mucho, fue de escuchar al senador Iván Moreira hablando del tema, haciendo una vocería por parte del rechazo, en donde señalaba que este intervencionismo podía terminar robándonos la elección. A mí eso me parece no grave, sino gravísimo. Y pidiendo un veedor de la OEA, en fin. Claro, pidiendo un veedor de la OEA, y eso me sonó a Trump. O sea, creo que es de muy mala clase. O sea, de verdad, las elecciones no se roban. Sí. Oye, en Chile tenemos un sistema electoral que ha sido comprobado y probado varias veces con éxito y con resultados que nadie ha cuestionado. Entonces, ponerse ahora a mes y medio de las elecciones a decir que la posibilidad de que esto puede ser manipulado me parece muy grave. Sí. Es bien destemplado en general el senador Moreira en sí, esas cosas. pero ojalá sea solo el senador Moreira. Claro. Él apuesta, en este caso, él apuesta siempre como a destemplar con sus declaraciones y dice unas cosas que suele después ir como... Ojalá Morigene. Michael Jackson retrocediendo. Claro, quería volver al video de promover la lectura de la Constitución. A mí me parece un estupendo video del rechazo, porque promueve que las personas se hagan una idea. Al final, uno se arma su propia opinión de distintas maneras. Una manera es efectivamente leer el texto. Entonces, que el comando del rechazo promueva leer la Constitución, me parece que está súper en línea con lo que está haciendo el gobierno también, que está promoviendo la lectura. Tú luego sacarás tus conclusiones. Pero no puedes cuestionar que impriman constituciones. Claro, por eso a mí me encanta. ¿Tú encuentras que no es cuestionable? No, o sea, si tú promueves que lo lean, obvio, el que lea rechaza, tú estás diciendo, bueno, y después vas a criticarlo porque hay intervencionismo que está imprimiendo constituciones, tú dices, señor, usted me acaba de decir que si lo lee, rechaza. ¿Por qué me va a criticar ahora? Me critica por A o por B. Oye, es paradójico. ¿Por angas y por mangas? O por mangas. Palos porque bogas y palos porque no. Oye, ya, ¿y qué les parece? Que las figuras de la derecha han estado prácticamente ausentes. Figuras, me refiero al expresidente Sebastián Piñera y al ex candidato presidencial José Antonio Kast, que aparece en todo caso la semana pasada, y hay quienes dicen que el acortamiento de la brecha o la disminución de los indecisos
en favor del apruebo también podría ser por la aparición de José Antonio Casta ahí cuando va a la Contraloría. Fue una breve aparición, pero bueno, marcó ahí el terreno, a diferencia de lo que pasa con el expresidente Sebastián Piñera. ¿Ustedes creen que debieran entrar al ruedo así como entró Bachelet? Yo pienso que el expresidente Piñera debe estar así como con ganas de opinar. Porque yo no lo conozco mucho, excepto lo que uno vio durante su mandato, pero se me ocurre que debe morirse de ganas por entrar al debate y estar y decir cosas y opinar. Es gracioso que gente del apruebo está pidiendo que salga a opinar, ¿no? Yo creo que debe morirse de ganas. Si va a salir Y eso o con no. un objetivo, tú dices, que para que favorezca el O sea, apruebo yo creo por que la los mala políticos- evaluación. Sí, los políticos. Ahora, por ejemplo, a mí lo que pensaba, sí, yo creo que para el apruebo sacar a Piñera, porque no los quieren a Piñera, entonces ellos, por una razón obvia, creen que si sale la gente no lo va a creer. Bueno, no sé. Pero, no, ¿cómo estará Lagos? Ese es un punto... Bueno, vieron que fue reinterpretado por su hijo el fin de semana. Ah, bueno, sí, habló Lagos Weber en una entrevista en el Mercurio y básicamente lo que plantea es que antes del 4 de septiembre la izquierda y la centroizquierda debiera ser como una lista de las cosas que habría que entrar a reformar apenas gane la prueba. Yo soy partidaria de esa lista, fíjate. A mí me parece una buena manera de seducir a los indecisos, decirles, miren, vamos a probar y nos vamos a comprometer de entrada a modificar estas cosas. Y cada cual pondrá ahí los ingredientes para su sopa. Me parece mucho más seductor esa idea y más parecido a los seres humanos que hacen cosas y las corrigen, que la idea que tiene un grupo de personas de que esto es inmodificable. A pruebas secas. Bueno, Sí. pero ¿cómo logras tú ese acuerdo si es que al interior de la coalición de gobierno, donde está el socialismo democrático de Lagos Weber, también está Prodignidad con el Partido Comunista? Marco Barraza dice, no tiene ningún sentido, el senador Latorre también lo mira con distancia, a diferencia de Vlado Milosevic, que está más en la línea de Lagos Weber. ¿Qué te parece esa propuesta y cuánto puede flotar, digamos? No, me parece, yo también comparto con ustedes en eso, no me pierdo. O sea, me parece un juego, además, primero en democracia, me parece muy un juego limpio. Un juego de decir, mire, aquí estuvo Carola Toá y dijo, bueno, ahí se dieron gustitos y enumeró una cantidad de gustitos. Yo creo que eso está bastante instalado. Y eso lo reconocen ellos mismos, que es un gran valor de eso, ¿no? Eso es que, mira, nos equivocamos, pero es una parcela, es una cosa muy acotada y vamos a arreglarlo. Yo creo que sería muy bueno, además, pero no. Ahí yo creo que sería un gustito y me parece que Marco Barraza tal vez al decir que no está de acuerdo en ese tipo se está dando un gustito. La pregunta es a quién representa en términos de cantidad una posición como lo que hice está bien hecho y nunca va a ser ¿cómo se llama? No hay que modificado. claro. En general nosotros estamos un poquito chatos como de la mano dura. De ese mesianismo. No, del autoritarismo en los liderazgos, en tu oficina, en el colegio, en la familia. O sea, en general son como tiempos de diálogo, no son tiempos de que venga alguien y diga, haga esto. Y se acabó, usted no diga nada y esta cuestión es como yo digo. Hay un punto creo que soy yo, hemos ya. conversado Está varias como veces añejo, nosotros. ¿no? Que hemos Como el conversado- momento de la duda. Sí. ¿no? Sí, Bueno, es verdad. dudar es tan importante todo el tiempo. Yo no dudo. No sé, no te rías. ¿Sí? Como la ¿En serio? clásica ¿Cómo va a cita ser como no dudo? ¿En serio? ¡Qué No, miedo! yo soy ¡Qué categórico. miedo! Yo es que Bueno, yo he el logrado, presidente Boric a esta tenía edad ya he su- logrado niveles de certeza importantes. Indesmentible. Pura Oye, solo certeza. a propósito de la duda, el Pura presidente Soy solo Boric certeza. tenía en su Twitter, entiendo que ya lo cambió, lo puso como una cuestión oficial, era como que la duda siga la certeza como una sombra de Albert Camus. Mira. Muy hermoso. Pero toda la razón. Estamos poéticos. Sí, pues, Llegamos poéticos hoy día. Ya. ¿Y? No, hay dos cosas una que es la popularidad de Boric, que a mí, a lo que voy, que yo creo que es importante que se haga la lista y se haga un compromiso y que salgan y se pongan las pilas, ¿me entendí? En términos de estos son los cambios que vamos a hacer y estamos de acuerdo y la foto y todo eso, porque creo que sería una muy buena señal. ¿Por qué? Porque Boric, si la popularidad de Boric está pegada a la popularidad del apruebo, estamos en problema. Porque tenemos ¿cuánto estamos en? Está en un 34% de la popularidad de Boric. Yo Más o estuve menos. buscando las encuestas últimas, no me queda mucha claridad, pero no tiene el 50% que necesita el apruebo. Y el apruebo tiene un Entonces- 45% versus un 55% del rechazo según la última cadena. Entonces, si quieres hacer, yo creo que hay que hacer un esfuerzo, si quieres hacer que la popularidad del gobierno
no afecte al apruebo, yo creo que tienes que dar señales de desacople del gobierno y de independencia del apruebo en términos de lo que pasa en el gobierno. Y eso solo lo dan los líderes de Apruebo Dignidad y de Socialismo Democrático, que lleguen con un acuerdo importante en términos de los cambios que van a... Esa es la diferencia, el spread, ¿se dice? No, la diferencia, la diferencia que va a ser entre la popularidad del gobierno y el apruebo. Ahora, solo para cerrar, estos son los momentos que hacen que los liderazgos tengan una impronta. Si yo fuera el presidente Boric, no dudaría un segundo en liderar acuerdos, porque si no tú heredas un país que está muy, muy antagónico, o sea, como muy distinto. Y yo creo que la gente que vota rechazo y la gente que vota apruebo, masivamente tienen como un piso común. La zona churada. La zona Hablé churada. todo el fin de semana de la zona churada de Paula Yo Walker. amo la zona y a churada. la gente le hace tanto sentido. ¿No es cierto? Ya. Claro, la zona zona común churada de de los conjuntos. Claro. Cuando se juntan los dos. O sea, derecho Sí. a una mejor salud, derecho a educación, un medio ambiente. Hay un Ahora, montón de cosas, perdona, solo para terminar, un montón de cosas que nos hacen común a mucha gente. Vota rechazo o vota apruebo. Hay otras que nos diferencian. El presidente, yo pienso que debería en un punto liderar ese país común que es mucho más grande que el apruebo y el rechazo, porque tienen líneas de conexión. Por y eso hay que Carlos Peña, el mostrarlas. columnista, decía que Toda el la presidente razón. Boric, en vez de estar juntándose con Bachelet, debiera pedirle una reunión a Piñera. ¿Lo último, Juan Diego, antes de la pausa? No, yo creo que para Boric no es menor y debería, yo creo que vamos en camino. Acuérdense que en esas preguntas que le hizo Montserrat Álvarez, que fue tan noticiosa ese viernes en la mañana, Claro que sí. él solamente aborda el tema de si gana el rechazo. Nunca ha abordado, podría venir el programa de hecho además, a contarnos qué hacer en caso A de partir que del gane, apruebo. de que gane el apruebo. Claro, que es lo que Porque plantea Carolina Toa. un mes más, o sea, si vuelve a empezar todo el proceso, en un momento en que la economía no está bien, yo creo que la incertidumbre no es un buen compañero para el gobierno, para el segundo año de gobierno del presidente Boric. Entonces, la verdad que un apruebo con definiciones o compromisos sería muy beneficioso para lo que le queda Es de seductor gobierno. eso. A la vuelta vamos a profundizar en todos estos temas con un ex convencional del colectivo socialista y también veremos cifras de cuán atados están los destinos del presidente Boric y su gobierno y el apruebo o el rechazo a la nueva constitución. Antes, WOM tiene algo que contarte. De regreso en Días Contados ya con nuestro invitado de hoy, Ricardo Montero, que es abogado, que fue constituyente, que es militante del Partido Socialista, constituyente por el Distrito 18, eso es el Maule. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Estuviste en la Comisión de Reglamento, después estuviste en la muy importante e influyente Comisión de Sistema Político junto a Rosa Catrileo y terminaste también participando de la Comisión de Armonización. Y pareciera que el fin del trabajo de la convención fuese mucho más que las 2 semanas y media. La primera pregunta es, ¿cómo es la vida de un ex convencional que quizás tiene que asumir las críticas por esta sensación o esta idea de que se dieron demasiado justito? A ver, yo creo que cada uno tiene que hacerse responsable desde donde le tocó trabajar. Yo, por lo menos en lo personal y desde el colectivo socialista, estamos muy conformes con el trabajo que realizamos y con lo que apostamos en la convención. Y es por eso que hoy día estamos desplegados a lo largo y ancho de todo Chile, moviendo el texto, presentándolo, explicándolo. Y eso nos tiene contentos. Cuando tenemos la posibilidad de conversar con la gente, de mostrarle la propuesta constitucional, la acogida es muy buena. Y es eso lo que vamos a estar las próximas semanas también. Ya, pero no hay críticas, no les dicen, oye, pucha, ¿por qué no hicieron esto? No dejaron explícitamente escritos tales o cuales cosas para que no hubiera malas interpretaciones, en fin, no hay... Sí, lógico, ¿No hay sientes tú que crítica hay- y está muy bien. Cualquier texto escrito, cualquier libro tiene, por cierto, crítica. El presidente decía en la entrega, la democracia no es fácil. Hacer un texto constitucional que nunca habíamos hecho, participativo, democrático, paritario, lógico que presenta desafíos. Y tiene cosas que más adelante vamos a tener que mejorar, por cierto. Pero es una base buenísima para darle un giro que Chile necesita hace mucho tiempo. Y en ese sentido, ¿cómo has visto el debate de cara al eventual triunfo del rechazo?
a partir de la declaración del presidente Gabriel Boric, en cuanto a que si es que gana el rechazo tendría que repetirse el proceso constituyente con una nueva convención constitucional, no con los mismos convencionales. ¿Qué te parece eso? Porque ahí sería, digamos, desechar el texto que se redactó durante un año. Una cosa es clara, el presidente tiene una responsabilidad constitucional y la responsabilidad está dada si gana el apruebo o gana el rechazo. Yo soy de los convencidos de que va a ganar el apruebo, de que no va a ser fácil, pero que en el despliegue que estamos haciendo, mientras más se conozca el texto, más apoyo vamos a tener. Y esa es la posición en que yo me pongo porque tengo la convicción de que va a ser así, de que vamos a ganar el apruebo, de que vamos a tener una nueva constitución y sobre esa nueva constitución vamos a tener que implementarla. Y esa es una nueva etapa, una etapa compleja, una etapa intensa, pero es una etapa que está abierta. La diferencia con el rechazo es que si gana el rechazo, sigue la puerta cerrada y sigue bloqueado. Seguimos jugando en la derecha, en la cancha de la derecha, con los bloqueos de la derecha. Entonces creo que la oportunidad de cambios para Chile con una constitución actual que ya está desechada va por el apruebo y no va por el rechazo. ¿Y no debiera estar el presidente entonces hablando de lo que va a ocurrir después de que gane el apruebo? El presidente ha hablado de este proceso político y constitucional y hoy día está haciendo lo que le corresponde, que es difundir el texto. Había mucho antes que decían que el texto era muy malo y que ojalá lo mostraran. Ahora que se está mostrando, que aparecen copias por todo Chile, hay muchos que se están poniendo nerviosos. Y yo entiendo que se pongan nerviosos, porque mientras más lo leamos, mientras más se conozca, más se fortalece la prueba. Pero lo loco es que la campaña del rechazo se está difundiendo a través de unas pildoritas que dice: si la lees, rechaza. Yo feliz, yo esa invitación la tomo feliz. Pongamos la Constitución arriba, pero la de verdad. Yo vengo ahora, estaba en Curicó, estaba en Longaví, estaba en Linares y están repartiendo papeles con publicidad falsa. Entonces denunciemos cuando pase eso y pongamos el texto verdadero. Tenemos por ahí uno de esos panfletos que dice cosas como lo que pasaría eventualmente con tu casa si es que se aprueba la nueva Constitución. ¿A ti te pasó? Me pasó eso directamente y es bien paradigmático, porque si uno ve lo que dice Cristian Monke, lo que decía Guillermo Rolando, que es gente de derecha, reconoce que uno de los puntos de acuerdo de esta Constitución transversal es lo bien que quedó el derecho a la vivienda y el sistema de suelos públicos. Entonces yo creo que la derecha va a poder sostener un tiempo las mentiras, pero se da cuenta que no van a poder llegar hasta el final sosteniéndolas. Y el derecho a la vivienda es un excelente ejemplo, quedó muy bien ese derecho. Oye, Vicente Moraga, que es un ex concejal, entiendo, es quien subió las fotos con esos afiches que estábamos viendo recién, que decía la letra chica constitucional. Una de las interpretaciones para el acortamiento en la brecha entre el rechazo y el apruebo, que se ha visto en las encuestas del fin de semana, es que ha pasado más tiempo y de alguna manera los convencionales han salido de escena. Y eso podría favorecer al texto propiamente. ¿Estás de acuerdo? ¿Te hace sentido eso? Yo creo que hay una parte, acá hay un proceso que fue muy intenso, fue muy expuesto, estábamos con cámaras todo el día y es importante entender que hoy día la convención desapareció, no existe. Y los convencionales desaparecimos. Yo hoy día estoy acá en calidad de ciudadano. Y hay que relevar el texto constitucional. Entonces yo creo que hay una serie de factores, pero principalmente va a estar dado por el texto. Yo creo que el libro esté circulando, que es un libro muy potente, muy simbólico, va a apoyar la opción del apruebo y van a empezar a salir un montón de voces. Yo veo que la derecha los tiene un poco escondidos, el presidente Piñera está un poco como Alf, lo tienen ahí en alguna parte, la referencia. Para que ojalá no salga, pero es que lo tienen escondido ahí para que no salga, y sería importante, siendo que es el único presidente que no se ha manifestado, que diga qué es lo que quiera. Apareció Kast la semana pasada, lo fueron a esconder rápidamente, pero yo creo que eso es un fiel reflejo que esa es parte del rechazo y es parte fundamental. Entonces, proponer hacer cambios con Piñera, con Kast, todos sabemos que es imposible. Ricardo, se dice que tú fuiste un interlocutor, negociador importante al interior de la convención y estuviste en este cargo bien significativo que fue coordinar la Comisión de Sistema Político. Y una de las mayores críticas que se hace al texto de la Constitución es precisamente cómo queda el sistema político. Lo que se dice es que se pierden los contrapesos y que el sistema puede ser capturado por mayorías circunstanciales. ¿Cómo te haces cargo tú de esas críticas? A ver, lo primero que me llamó mucho la atención es que recibimos más de 120 audiencias y cada uno postulaba un sistema político. Y el que le movía una coma al suyo, sea cual fuera, puede ser parlamentario, semipresidencial, presidencial, era un desastre absoluto. ¿Al interior de la convención? No, ¿O entre afuera, estos externos que venían? Afuera, no, los especialistas. Ya, ok. Muy enamorados de todos los sistemas. Y yo creo que todos los sistemas... ¿Y los convencionales no? También, pero por cierto, también. habían convencionales que querían un sistema parlamentario con grupos de independientes, cosas que nos suenan muy bien, o semipresidencial, que en algún momento se acercó a Perú. No. Pero ¿qué es lo que pasó acá? Tenemos un presidencialismo que está atenuado. ¿En qué está atenuado? Principalmente en más poder a las regiones.
tenemos un bicameralismo que es asimétrico, que tiene grados de asimetría entre el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones. Es un sistema perfectamente plausible y que además tiene que ser implementado en una serie de leyes. Entonces yo creo que ahí mejor no tener tantos miedos, tantos fantasmas, la base funciona y funciona bien, eso no tengo absolutamente ninguna duda. Y la implementación le corresponde al actual Congreso y al actual Senado. Ya, vamos a profundizar dentro de un rato con Juan Diego Montalvo y Paula Walker. ¿Tú trabajaste en el segundo gobierno de Michelle Bachelet? Sí. ¿Fuiste jefe de gabinete, entiendo, de Jorge Burgos? En defensa y después en interior de Burgos y de Fernández. De Burgos y de Fernández, que los dos van por el rechazo. Que vivan las diferencias, pues vivan Eso las te iba a diferencias, preguntar. todos podemos opinar de forma distinta. ¿Cómo has visto la posición del presidente Lago, la posición bastante más definida de estas personas que mencionamos y una centroizquierda desencantada con el proceso y aversa al texto de Frentón? Pero no toda la centroizquierda. Yo he hablado con bastantes personas de la centroizquierda que entienden que esta es una oportunidad. Yo creo que esperar que aparezca una constitución perfecta, hecha de forma democrática, paritaria y participativa como esta, como a la antigua, como de juristas, como... es algo que no tiene mucho sentido, pero sí creo que hay una convicción de que esta es una buena oportunidad que abre un Chile de futuro y que no lo sigue amarrando en esta constitución que es absolutamente desfondada. Y hay opiniones diversas. Yo, el presidente Lago, entiendo que pueda tener algunas dudas respecto al texto, pero estoy convencido de que él va a estar a favor del apruebo. Es una persona que siempre ha estado a favor de los cambios, siempre ha estado con una visión progresista, y creo que al final del día esta es una mucho mejor opción que seguir amarrado a la constitución de Pinochet. ¿Tú crees que va a estar por el apruebo? Sí, yo confío que el presidente Lago va a estar con el apruebo. Su trayectoria política lo ha llevado siempre de ese lado, de avanzar, de mirar hacia el futuro. No me imagino que pueda quedarse amarrado a la constitución de Pinochet, que lo más increíble de todo es que todos, si hay algo en común, es que todos la reconocen por desfondada. Una constitución que ya no sirve y que no funciona. ¿Qué le dirías a la gente que está mirando y que siente que el nuevo texto desune al país? Yo creo que esta es una oportunidad y creo que eso es lo principal, es una oportunidad de comenzar con nuevos cimientos. Cuando uno tiene una casa, una estructura que le ha gustado mucho la estructura, el concepto de la casa, no se puede armar una nueva casa con pilares que están podridos, y esta constitución tiene pilares podridos, ya no sirve para más, nadie la defiende. Y si nosotros queremos cambiarla, dependemos de lo que diga el mismo grupo chiquitito de la derecha. Y ellos van a decir que se cambie y que no se cambie. Ya, pero eso es de la Constitución del 80. ¿Qué le dices a la gente que considera que el nuevo texto desune al país? Yo creo que les haría una invitación a leerlo. Es una constitución que por primera vez considera a las regiones, que por primera vez considera a las mujeres, que por primera vez considera a las personas mayores, que por primera vez considera a niños, niñas y adolescentes. Entonces creo que es una constitución de futuro. Es una constitución que abre la puerta y que tiene que ser implementada. No es mágica. El 5 de septiembre no vamos a tener grandes cambios radicales, sino que vamos a tener una nueva oportunidad que nos va a abrir puertas. Entonces la invitación sería a informarse con gente que confíen y principalmente en todo lo que puedan. Yo sé que es un texto largo, pero en todo lo que puedan, a leer el texto. Ricardo, vamos a estar conversando con Paula y Juan Diego, como te comenté, pero antes vamos a ver una declaración que ha sido bien controvertida del senador Iván Moreira durante el fin de semana, en que pone la sospecha sobre la transparencia del proceso del 4 de septiembre. En virtud de la despiadada intervención electoral del gobierno del presidente Boric, se hace necesario pedirle formalmente al secretario general de la OEA que venga a Chile una misión de observadores para darle mayor transparencia y fiscalización al proceso del próximo plebiscito para una nueva constitución. Ya, estamos en este segmento ahora junto a Juan Diego Montalvo y Paula Walker con nuestro entrevistado, el ex convencional del colectivo socialista, Ricardo Montero. Ricardo, que eres además un hombre joven que se identifica con la generación que ahora está en el poder. Y hoy día el presidente Boric, a propósito del acortamiento en la brecha entre el apruebo y el rechazo, defendió las convicciones más que los movimientos según las encuestas que son fotos del momento. Veamos eso y lo comentamos a la vuelta. Yo me guío por convicciones y no por los vaivenes semanales de las encuestas que moderan demasiado la opinión pública, pero al final la decisión la tienen los electores, la tiene el pueblo chileno. Bueno, no podemos dejar de mencionar la puesta en escena con un caballero muy mayor y esta guagua exquisita al lado, mirándose a miradas cruzadas. Esa imagen, Paula, vale oro. ¿Cómo No, les hubiera gustado sí. trabajando en el gobierno a ustedes tener esa imagen? Lo que pasa es que esas imágenes son súper bonitas. Si uno ve ese niñito, esa guagua era increíble. Y además cuando sintió que ya el presidente había dicho todo lo que había dicho,
Agarró el tete y dejó el contacto visual. Dijo, listo. La con esa guagua cuña como estoy. elemento político, una tesis. Ricardo Montero, ¿qué te parece lo que está pasando? Yo creo que esas son las generaciones de futuro, es lo que nosotros pensamos en la Constitución que se viene. Hay una representación ahí que puede ser más del pasado y nosotros estamos buscando precisamente esas generaciones. Ya, pero el rechazo sigue imponiéndose. O sea, hay que poner las cosas en Dice su la justa encuesta medida. y tenemos una perspectiva, pero yo creo que esto está empezando desde el punto de vista electoral. Claro, está la en disputa. Constitución está en disputa y la Constitución acaba de salir del horno. Recién tenemos el papel. La mayoría de la gente en Chile no lee texto en celular. Quiere el papel, quiere mirarlo, quiere ver qué significa el texto, cuál es la propuesta que viene, cuál es la impresión que le da. Y creo que ese va a ser un gran apoyo para el apruebo, porque es una propuesta nueva, es algo distinto y yo creo que va a terminar ganándole la esperanza al miedo. Tengo esa convicción. Vale, buenas noches, Ricardo. Buenas noches. Gracias Muchas gracias por la invitación. Te quería preguntar, si tú estuvieras a cargo de la campaña, ¿cuáles son los contenidos centrales que tú entregarías en esa campaña pensando en las personas que, como tú acabas de decir, no leen tanto en los celulares, que prefieren mirar el texto y que tienen preocupaciones cotidianas, habituales? ¿Dónde pondrías el foco? Yo miría los dos pilares de la Constitución. El primero, el Estado social y democrático de derecho. Y eso es un cambio del rol del Estado. Es decir, mira, hoy día el Estado le entrega en la medida de lo posible, porque hay un sistema privado que es casi completo en materia de educación, de pensiones, de salud, y hay otro que es el público. Hoy día el Estado va a decir, mira, el sistema base tiene que ser igual para todos y vamos a garantizar ciertos mínimos. Va a ser de forma progresiva, va a ser responsable, pero con ciertos mínimos. Eso para mí es un cambio radical. Y el segundo es el Estado regional. Pero quedémonos ahí un minuto. ¿Por qué es un cambio radical? Porque hoy día tienes salud en la medida de lo posible. Y Hoy día salud sí. Claro, pero pensando en las personas que nos escuchan, el Estado subsidiario hace lo que puede con la plata que puede. El Estado que garantiza derechos, todo. ¿Qué va a hacer? Claro, lo que pasa es que yo creo que el Estado ¿Y cómo se subsidiario financia? lo que dice es, mira, en la medida de lo posible y si es que el mercado no lo resolvió. Entonces hoy día reconocemos que, por ejemplo, hay dos sistemas de salud y te dicen, hay uno que es privado, que es el 17% y después está el resto. Y eso va forjando y consolidando una sociedad que tiene ciudadanos de primera y de segunda. Y yo creo que eso es mucho lo que se vio en el estallido. Esto del abuso, de las diferencias, y que hoy día lo reconoce el Estado de forma evidente, creo que es un cambio radical. Es entender que el Estado tiene que hacerse cargo. Nosotros como que nos da vergüenza el Estado en esta Constitución, en la Constitución del 80. En la Constitución que viene, el Estado juega un rol central. ¿Y como dónde? Como en España, como en Inglaterra, como en los países nórdicos, países que siempre miramos, pero que tienen la antítesis de la concepción de Estado que tenemos en la actual Pero que son Constitución. ricos, volviendo a la consulta de la paz. Por eso, y esta Constitución tiene dos principios que son fundamentales. El primero, de los derechos son progresivos. Hay que ir avanzando en la medida que tenga capacidad el Estado, pero con la convicción de avanzar. ¿Eso lo y la dice la segunda, de Constitución? responsabilidad fiscal. Aparece. ¿Dice? Sí. La progresividad de los No. derechos sociales está expreso. Ricardo, usted estuvo a cargo de sistema político, Exactamente. que es, sin lugar a duda, una de las partes más cuestionadas de la Constitución. ¿Por qué? Porque cambia el sistema político, elimina el Senado, hay este sistema en donde la Cámara tiene ¿cómo era? Iniciativa de gasto. Concurrencia presidencial necesaria. Exacto. ¿Qué cambios le haría a usted o cuáles son los temas que usted modificaría de la Constitución en esta área que a usted le tocó? Primero, ¿por qué salió ese resultado? Tuvimos aquí a Esquella, también convencional, Agustín Esquella, y nos habló de que él tenía la sensación de que esto era un experimento, el sistema político. ¿Por qué terminó ¿Usted está conforme con el resultado? ¿Por qué salió así? ¿Y cuáles serían, a su parecer, los cambios que habría que introducir? No, yo estoy conforme. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un presidencialismo atenuado. ¿A dónde va el poder? Principalmente a las regiones. Tenemos un bicameralismo y un bicameralismo asimétrico. ¿Cómo está dada la asimetría? Que son diferentes funciones. Para entender, hoy día tenemos dos cámaras que hacen exactamente lo mismo, prácticamente lo mismo. Hoy día lo que vamos a tener es dos cámaras que van a tener dos tipos de representación. Una poblacional, que es el Congreso de Diputadas y Diputados, y el segundo territorial, que es la Cámara de las Regiones. ¿Cómo va a ser el procedimiento de ley? Va a ser mucho más expedito. Todo parte y termina en el Congreso de Diputadas y Diputados, va a la Cámara de las Regiones casi todas las materias y después vuelve. Las críticas que están acá, por ejemplo, la eliminación del Senado, a mí no deja de llamarme la atención, porque la crítica no ha estado en las funciones, ha estado principalmente en el nombre.
Yo he estado toda la semana en Cauquenes y en Linares y no he visto grandes masas yendo a reivindicar la permanencia del Senado. Perdona, pero también está la crítica de que el Senado es un contrapeso efectivo de la Cámara de Diputados. Por eso, pero y al propio el check and balance está dado por los grados de asimetría. ¿Dónde está la asimetría? Procedimiento, todo inicia, todo termina, va y vuelve. El segundo, las materias que conoce. Como terminó al final, la Cámara de las Regiones conoce prácticamente todas las materias. ¿Y cuál es el tercer elemento que es fundamental? Es cómo se resuelve la Cámara Mixta, la Comisión Mixta. ¿Y eso qué lo va a resolver? El actual Congreso de Diputadas y Diputados y del Senado. Entonces, ahí está dada el grado de asimetría. El balance es evidente y está. Y los regímenes presidenciales conversan con dos cámaras. Y este va a tener dos cámaras. Ahora, se cuestiona mucho que la Cámara de Diputados es bastante desordenada. Y aquí va a ser una Cámara de Diputados nada más. Y que el Senado, que es mucho más reducido y mucho más acotado, daba orden y era el check and balance que es tan importante en una democracia. Mejoraba los proyectos también que venían de abajo, dicen. Vamos a quedar solamente con una Cámara grande de diputados en donde... ¿Por qué solamente? Son dos cámaras. Sí, bueno, pero tú dices que, ¿cómo se llama? Que es bastante... que tiene elementos, no participan en todas las leyes. Lo dijo prácticamente. Es asimétrico, pero es asimétrico. El grado de asimetría es bastante. ¿Y en cuáles? De asimetría. Hay algunas materias específicas, por ejemplo, en materia laboral, en algunos temas de leyes particulares y todo el genérico. Pero cuando uno ve todas las reformas constitucionales, todos los órganos autónomos constitucionales, todo lo que tenga que ver con el sistema de justicia, todo lo que tenga que ver con el Ejecutivo, con el Legislativo. Ahora, el hecho son cada 4, la elección de estos miembros de la Cámara de Diputados, ¿cada cuántos son? Cada 4 años. Cada 4 años. Y traslapado con la Cámara de las Regiones. Un elemento que tenía era que el Senado era para cada 8 y permitía una discusión mucho más... Más allá del ciclo político... Más del ciclo político habitual de los 4 años y la reelección. Sí, esa es una de las teorías y hay argumentos a favor y en contra de esos periodos. Yo creo que acá también, al invertirse un poco la lógica, la Cámara de Diputados también va a tener que hacerse un poco más responsable. Todos hemos escuchado diputados diciendo, bueno, saquémoslo acá más o menos rapidito y después el Senado tendrá que hacerse responsable. Bueno, la Cámara tendrá que hacerse más responsable ahora. ¿Qué modificaciones haría el sistema político? Yo creo que lo principal son las normas de implementación, ver cómo va a quedar la comisión mixta, cómo se va a afinar la tramitación, pero yo creo que la base está hoy día a nivel constitucional, es una base sólida y que funciona bien y principalmente que conversa con lo que estábamos hablando con la Paula, con este Estado social y democrático de derecho y este Estado regional. Paula. Ricardo, a nosotros siempre nos gusta ser como un país chiquitito pero que nos miran de todas partes. Y aparentemente, y aquí dinos tú si es la experiencia que has tenido, aparentemente el proceso constituyente chileno está siendo mirado internacionalmente con mucho entusiasmo, curiosidad, por distintas cosas. Primero porque estallidos sociales estamos viendo que en realidad están en el mundo completo. Llega un momento en que efectivamente, por las razones que sean, la latencia del disgusto y el desequilibrio de derechos, de abuso es muy grande y las personas se manifiestan en todas partes, o sea, no es solo un lugar. Y Chile demostró que a ese estallido social se le podía enfrentar de una manera súper democrática y súper institucional. Elijamos gente y conversemos de nuevo nuestras reglas del juego. Porque es paritario, ¿no? Mitad mujer, mitad hombre, discutiendo sobre la vida cotidiana, la distribución del poder, la descentralización, la ecología. Y porque además tiene escaños reservados para los pueblos originarios. Esa trilogía de cosas parece llamar mucho la atención. ¿Qué has recogido tú de esas conversaciones, si es que las has tenido? ¿Y qué opinan las personas que están mirando desde fuera? A nosotros nos cuesta tomar distancia, sí, pero desde fuera... Eso pasa mucho en Chile. Nos cuesta tomar distancia y tenemos memoria muy corta. ¿Qué es lo que he visto yo? Yo he estado hablando con Tom Ginsburg, un constitucionalista de nivel mundial, David Landau, estuve un mes trabajando acá viendo cómo era el proceso, estuve con Xavier Philippe de la Sorbonne, el mismo Gargarella, y todos están impresionados con este proceso, porque nosotros veníamos de un estallido que fue brutal, y en Latinoamérica la regla general es que esto se resuelve con militares, y Chile lo resolvió con más democracia. Y el segundo tema que acá se nos olvida y que les llama que no creen cómo pudimos lograr esto que hemos logrado, es decir, que fue un estallido. Sobre el estallido vino la pandemia más grande de la historia de la humanidad. Y sobre eso volvió la guerra en Europa, Ucrania y Rusia.
lo que provocó un problema económico a nivel mundial. Y a pesar de todo eso, llegamos con un texto constitucional razonable, plausible, democrático, en tiempo y forma. Entonces creo que cuando tengamos un poco más de perspectiva vamos a valorar mejor lo que hemos hecho y estoy seguro que eso va a ir subiendo las próximas semanas y va a ser ratificado en el plebiscito del 4 de septiembre. Había no un tengo dato duda. que dabas tú, Juan Diego, que creo que lo compartía el autor del País, como ¿por qué fracasan las naciones? De Stem Levinsky. Que decía Levinsky. que no hay proceso, no hay, digamos, antecedente de que un proceso constitucional haya sido rechazado. ¿Tú tienes la misma Sí, yo información? manejo el mismo dato, son procesos complejos y yo tampoco creo que exista ni uno en el mundo que tenga un plebiscito de entrada, elección de convencionales y un plebiscito de salida. ¿Verdad? Ese formato de trilogía no sé si... Ni siquiera el de Colombia no fue así. El de Colombia en los 90, ¿No hubo sé. ratificación? Tiene otra particularidad el proceso chileno que es bien interesante, que hasta donde yo conozco es el único que no es liderado por partidos políticos. Si uno ve en Sudáfrica es Mandela y compañía, Colombia los partidos políticos, en Ecuador era Correa, Bolivia. en Bolivia era Evo Morales y el MAS. Acá en Chile uno no podría decir, mira, el Partido Socialista lideró esto, o la UDI lideró esto otro. Y esa es una particularidad que también creo que Algunos dicen se que ve el en la Partido riqueza. Comunista lideró. No, La o sea, uno convención, ve ¿no? los textos, uno ve los votos y yo creo que es bien mezclado. Yo creo que hay una caricatura ahí que se busca hacer, que los propios comunistas han reconocido y que creo que no hay que ¿Reconocido en caer. qué sentido? ¿Reconocido en qué Porque sentido? yo creo que se busca Que no son los posicionar, autores del claro, la texto. constitución comunista, la constitución de Barraza, la de Atria, la de no sé Ya. qué. Acá no hay ni un convencional que pueda alegar autonomía exclusiva de un conjunto de normas. Cada norma que nosotros pusimos ahí fue arriba, fue abajo, se negoció, se convenció, porque 2/3 son muchísimos votos. Entonces esta creo que cuando se hagan los estudios de trazabilidad de las normas, de lo que entró versus lo que salió, se van a dar cuenta lo diversas que fueron las normas y la incidencia que también tuvieron agrupaciones de afuera de la convención. Ricardo, hay muchos comentarios con respecto a lo experto del texto. Sabemos que hay gente que pertenecía a movimientos sociales, a partidos políticos. Lo que no sabemos, yo por lo menos no lo sé bien, es cuánto apoyo experto tuvieron ustedes por detrás. Es decir, cuántos abogados o abogadas expertas en medio ambiente, minería o lo que fuere, ¿no? Cuéntanos un poquito de la expertise que hay detrás en la redacción del texto. Primero, dentro de la convención hay mucha expertise que viene de diferentes partes, de diferentes historias de vida y mucha expertise desde diferentes ángulos. Y atrás tuvimos muchísimo apoyo. Yo, puerta que toqué se me abrió y tema que pregunté me contestaron. Y eso yo soy un eterno agradecido. ¿Quiénes fueron tus asesores? Profesores de la Universidad Católica. ¿Tú estudiaste en la Católica? Yo estudié en la Universidad ¿Y Católica. ¿Qué profesores de la Católica? La base fue de igualdad. En igualdad, Flavio Quesada, Claudio Sarmiento, estuvo ahí Catalina Lago, William García, gente que tiene mucha experiencia en tema constitucional, Zúñiga, Pancho Zúñiga, en la Católica Diego Gil, las profesoras cientistas políticos Valeria Palanza, Suárez Caor, mucha gente. El problema que teníamos era la rapidez de la información. De repente teníamos que definir una cosa hoy día y tenía que estar lista para mañana y se votaba al otro día. En ese sentido tuvimos mucha disposición, especialmente el fin de semana, altas horas de madrugada, pero siempre que quisimos consultar tuvimos apoyo experto ¿Faltó en tiempo, diferentes Ricardo? niveles. ¿Hubiera sido mejor el texto con más tiempo? Es que ahí yo tengo una duda gigantesca de qué hubiese pasado si hubiéramos tenido 6 meses. A lo mejor lo hubiéramos demorado más y lo hubiéramos hecho igual de apurado al final. Porque los tiempos acotados igual te entregan la necesidad de tener que negociar y llegar a acuerdos. Claro. Entonces eso no lo tengo más claro si con 6 meses hubiese salido Ricardo, algo mejor, peor. Carolina Toá nos dijo acá que ella sentía que había muchos gustitos, que hubo gustitos, no muchos, tengo que rectificar. Dijo que algunos gustitos. Y sin embargo, uno de ellos es el sistema de justicia, en vez de poder judicial. Claro. ¿Tú No. estás de acuerdo? A ver, yo creo que cuando tú tienes un grupo de tantos independientes, necesariamente hay muchas agendas y hay mucha agenda identitaria, y eso es evidente y es verdad. El desafío que tenemos ahora en la campaña es hacer una campaña de toda la Constitución y no de lo que le gusta a cada uno de partes específicas. Y eso creo que es un desafío que tenemos pendiente y va a determinar en gran medida si gana el apruebo o el rechazo o no. Sí, Respecto a sistemas de justicia, es un capítulo en que hay varios sistemas de justicia. Está el electoral, está el general, está el regional. Y dentro de eso hay temas que son más polémicos que otros. Nosotros cuando decimos separemos la administración de la jurisdicción, de la judicatura, no es algo que estemos inventando nosotros, lo tienen los franceses y otros lugares. Sí, pero a ver, no es un gustito, tenemos el Poder Ejecutivo, que es el presidente, y los ministerios, el Poder Legislativo, que es el Parlamento, Senado, diputados hoy día, y el Poder
judicial. Esa es una ¿No te discusión parece bien antigua? El que ejerce la jurisdicción siempre es el juez y la ejerce como un todo. No existe un solo poder judicial en la práctica, si queremos ir a hablar de la teoría. ¿En el mundo existe un sistema judicial? ¿Hay algún país que tenga sistema judicial? Es que es un título dentro de una constitución. Si por sistema entendemos que se separa la administración de la ejecución de la justicia, bueno, hay varios países como Francia y varios otros que tienen eso separado. Y si eso lo sentemos con un sistema, sí. Déjame preguntarte lo último, que es contingente, porque se nos acabó el tiempo desgraciadamente. Sí. Ricardo Lagos Weber y también Vlado Mirosevic dicen, de cara al 4 de septiembre y para asegurar el triunfo del apruebo, sería bueno hacer una lista de temas que estaríamos dispuestos a reformar apenas se apruebe la Constitución. ¿Qué te parece eso? Yo creo que hay dos opciones, aprobar o rechazar, eso es lo que dice la papeleta. Y de ahí para adelante hay que implementar. Y en implementar necesariamente hay que mejorar. Hay un montón de leyes que se ordena la Constitución que se implementen. Y ahí va a estar el espacio de mejora. Y eso es evidente. Yo no veo que haya una discusión ahí o ni siquiera una duda. Pero esta Constitución hay que... Pero no sería una buena... Pero para eso hay que implementarla y hay que mejorarla. No Yo no le tengo ni un susto a eso. Creo que nosotros desaparecimos y el juego democrático continúa. Y el que le corresponde es al Congreso. Y que haga todos los cambios que sean necesarios para adoptar la mejor Constitución. No es tan fácil hacer los cambios tampoco. Tienes que ir a un plebiscito. Es mucho más fácil que el actual. Sí, pero tienes que ir a un plebiscito, lo que no es fácil generar todo el ambiente... Lo que es muy bueno. Salvo que tenga 2/3. Pero mira, estamos diciendo, los cambios generales, 4/7. Si hay algo más importante, con la ciudadanía. Si no quieren pasar con la ciudadanía, un cambio más amplio. Me parece bien razonable. ¿No crees que puedes llamar más gente al apruebo con una lista de los cambios y la manera como se van a implementar? Si es necesario que vengan todos. Para mí, todos los apellidos de la prueba sean bienvenidos. Lo que necesitamos es una nueva Constitución. ¿Pero estás dispuesto a trabajar por una lista? Es que yo soy un ciudadano más hoy día. Tiene que decirlo eso los parlamentarios. No, pero era una persona que participar... No sería muy relevante que una persona que participó en la convención liderara una lista de cambios y cómo se van a implementar y llegar a acuerdos. Las listas de supermercados son más discutibles. Yo creo que lo que hay que tener es una intención de implementar bien esa Constitución. Y para eso cuenten con mi compromiso absoluto como ciudadano que soy. Sería bastante bueno que empezara a liderar esa lista, ¿no? Lo dejaría... Es que las listas de supermercados son complicadas. No le gusta la lista, yo prefiero mejor las líneas políticas. No, por eso, pero desde el PS está la convicción absoluta de hacer todos los cambios que sean necesarios y implementar todas las leyes que requiera esta nueva Constitución. Lo importante es una Constitución del futuro y no seguir amarrado con el veto de la derecha a la Constitución que tenemos ahora. Muchas gracias, Ricardo, por venir. Muchas gracias por la invitación. Nos vamos a la pausa. Al regreso revisamos datos de Datavoz sobre cuán amarrados están los destinos entre el presidente Boric y el resultado del plebiscito de salida. Y ya estamos aquí en el estudio con Paulina Valenzuela, que es socia directora de metodología e innovación en Datavoz, que hace estudios de opinión pública. ¿Cómo estás, Paulina? Bien, gracias, Carola. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué nos vienes a mostrar? Porque hemos estado anunciando todo el tiempo que veremos con datos qué tan atados están los destinos del gobierno del presidente Gabriel Boric y los resultados del plebiscito constitucional. Bueno, nosotros decidimos hacer un ejercicio especial para analizar esta dependencia o para entender si lo que había ocurrido en el último mes, o sea, eso incluye tanto el cierre del proceso convencional, porque se entregó el 4 de julio el texto, la declaración que hizo Chile Vamos en términos de estos 10 puntos que ellos estaban de acuerdo en modificar y lo que declaró el presidente Boric el 15 de julio, me parece que fue. Julio. Entonces le preguntamos a un conjunto de personas que ya habíamos entrevistado hace un mes atrás, porque lo que queríamos analizar era ver si se producía un cambio dentro del mismo sujeto y no entre muestras independientes como es la mayoría de los estudios que están apareciendo, que todas las encuestas se basan en ejercicios independientes, no es el mismo sujeto que yo lo voy observando en el tiempo. Entonces decidimos hacer este ejercicio para ver si realmente había habido algún cambio en los entrevistados. ¿Y eran indecisos? No, tomamos el grupo completo y vimos cuánto nos contestaron. Tuvimos la suerte que nos contestara casi el 50%, que no es menor, porque en general en los estudios longitudinales, esto que yo sigo el sujeto, habitualmente lo que se denomina atrición, que es la pérdida de personas que te responde bastante alto. Pero aquí, es que en términos técnicos, pero es bien interesante porque habla de los sujetos que se pierden entre las dos mediciones. Y nosotros acá nos fue bien, 50%, que fue bastante bueno. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este tipo de estudios? Que tú puedes analizar cómo cambia el sujeto, digamos, en lo que declaró hace un mes atrás con respecto a lo que declaró la semana pasada. Por eso que este GPS le denominamos Express, porque en realidad lo que queríamos hacer era justamente ver cómo cambiaban las personas. ¿Y qué pasó? Ya, entonces, ¿el primer gráfico? Vamos a ver. Veamos el gráfico, porque el primer, no sé si está la... Sí, ahí lo tenemos. Mira, cambios en el indicador de intención de voto en el plebiscito de salida. Y la pregunta es,
Si hoy fueran las elecciones y se votara el plebiscito de salida de la nueva Constitución con los antecedentes que posees en la actualidad, votarías, y hay una escala de 1 a 5, en que 1 es muy seguro y 5 muy inseguro. Entonces, el indicador que creamos en composición es que yo declaro apruebo o rechazo y veo cuán seguro está esa declaración. Lo que está en este gráfico es básicamente lo siguiente. Ahí dice o la 1 y o la 2, para que ustedes me entiendan, en la primera medición y la segunda medición. Ajá. Entonces, cuando uno mira en la primera columna, lo que dice es que los que me declararon en la encuesta de hace un mes atrás, que aprobaban de manera segura, ¿qué pasó en esta segunda medición? Lo mismo pasa con los rechazos. Entonces, cuando uno mira las dos barras de los extremos, por decirlo así, observa que en el primer caso el 94% se mantuvo en su posición. O sea, yo sigo aprobando. Y en el caso de los rechazos, el 94% también dice que sigue rechazando. Pero ¿dónde se produjeron los movimientos? Y esa es la parte interesante en los inseguros. Ahí hubo impacto de las declaraciones, de estas apariciones. Lo cual está muy bien, porque se supone que es... Exactamente. Hay que trabajar para convencer de lado y lado a los inseguros, a los que no tienen una decisión tomada. Exacto. Entonces, cuando uno mira la barra del medio, lo que uno observa es que uno dice, bueno, 44%, 4 de 10, se mantiene inseguro. A ver, pongamos de nuevo yo creo que, bueno, mira, la gráfica, ahí está. Claro, la entonces, del medio. La del medio, 44-4 se mantiene en su posición de inseguro, por decirlo así. Todavía, pero se reparten entre los que se van. 27 se fue al apruebo y 28 se fue al rechazo. O sea, uno dice, repartido. La mitad de los inseguros tomó una decisión. Es que es muy interesante, por eso es que es útil saber. Claro, se definieron. Esto fue hace un mes. Esto hace en el último mes. No. Espera, este es el resultado. Cada barra refleja lo que pasó hoy día, pero con sujetos que tenían una posición tomada hace un mes atrás. Es por eso que es interesante. El apruebo, el inseguro y el rechazo que están en el abajo son los hace un mes atrás, la posición que tenían las personas hace un mes atrás. Entonces, ¿esto qué dice? Que yo creo que es lo interesante. Es que básicamente los inseguros son los que tienen que ir tomando posición. ¿Y cómo van tomando posición? En la medida que van escuchando, van recibiendo información y van, digamos, eligiendo cuál es la opción que más les acomoda. Cuando uno mira el gráfico total, uno dice, bueno, en realidad como que esto está súper repartido. O sea, pero los dos sigue moviendo para un lado para el otro, digamos, o sea, la mitad. O sea, el inseguro que se resuelve en partes iguales según estos datos por ambas opciones. Ya, pero lo interesante cuando uno va a ver según segmentos, digamos. Entonces, por ejemplo, en el caso, el gráfico que ustedes no tienen, pero podemos mostrar el segundo gráfico que habla de analizamos el mismo indicador, pero respecto de la aprobación o no aprobación al presidente. Entonces, las primeras tres barras, lo que nos están mostrando es cómo cambian los sujetos en función de si aprueban o no hoy el gobierno de Boric. Y la segunda es los que desaprueban. Entonces, si ustedes se fijan, los centrales miran la barra del medio, porque en realidad en los extremos, en general, las posiciones se mantienen más o menos iguales. Claro, hay algunos pequeños cambios, pero hay movimiento. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan en la apruebo, las primeras tres barras, que son las personas que hoy día aprueban la gestión o el desempeño del presidente, tenemos que el 63% de los que estaban inseguros hace un mes atrás y que hoy día aprueban, van para el apruebo. Exacto. Entonces, eso habla de una relación que no es menor. Y en el caso de los desapruebos, el 42% se mueve al rechazo. Entonces uno diría, o sea, hubo mayor migración, por decirlo así, de los que hoy día aprueban la gestión o el desempeño del presidente hacia el apruebo, que de los que rechazan, porque 4 de cada 10 de los que hoy día rechazan o desaprueban, más bien dicho, la gestión del presidente se mueven hacia el rechazo. En tanto, en el otro extremo, los que aprueban hoy día... Son 6 de cada 10. Exacto. Entonces, pero ¿hay algún guiño también entre las personas que desaprueban al presidente, o sea, no al presidente, sino que la gestión que hace el presidente, según uno puede ver aquí, hay algún guiño de pasarse incluso al apruebo? O sea, del rechazo. Pero es menor. Sí, del rechazo. Pero es menor, 2,9% solamente. O sea, tienes ese 3, pero tienes este 55. De inseguros. Que siguen inseguros, pero tiraditos para la prueba o inseguros. No, inseguros. Vale, inseguros. Vale. O sea, es por eso que piensa Central que entender que son los inseguros es la clave de todo este tema, digamos. ¿No crees que todo? ¿De qué te reí? Es que no sé por qué me tenté de la risa. Pero tiradito un poquito. Sí. Ella quiere que no sean... No, una cosa es tu deseo, una cosa es tu deseo, Paula, y otra es una encuesta. La encuesta son blanco-negra. No haría un número. Un tiradito. Y Juan Diego yo lo escucho atrás. Yo
pero color. No. Es que por el no color, no es. tal cual, es por el color. No. Por el color. Tú dices No, porque aquí no hay por el ninguna color intención con el color. más azulito. Bueno, pero ojo, un 3%. Sí, pero es importante, todo esto tiene márgenes de error, si lo importante es cómo se hacen los movimientos. Yo creo que lo relevante es que las posiciones de la gente que ha ido tomando posiciones ya, como que no se van a mover. O sea, los que están en la prueba, es el inseguro la clave. Ahora, Bueno, eso. Sí, pero el inseguro tiene pulsiones. ¿Y cuáles son las pulsiones Bueno, del acá te lo inseguro? muestro, porque en el fondo los que están aprobando hoy día y que estaban inseguros hace un mes atrás, La gestión del 6 de gobierno. 10 se movieron hacia la prueba, digamos. 6 de 10. Claro, y en el ¿Y el caso del rechazo? rechazo, 4. De Entonces 10. uno Y dice... estos datos, Paulina, Se están yendo son más hacia la prueba, perdona. Sí. Se están yendo más hacia la prueba que hacia el 4 de rechazo. 10 pero la y 6 de 10. relación. Pero lo importante es entender que aquí hay una base, hay una relación de las percepciones que las personas tienen respecto de algo, Claro. que es el gobierno, En este el caso, el desempeño. gobierno. Exactamente. Oye, ya, uno podría decir que esto es consistente con lo que hemos visto en las encuestas del fin de semana, por ejemplo, en que de alguna manera se acorta la brecha y disminuyen los inseguros o los Sí, indecisos. sí, exacto, exactamente. hay Y eso, una y eso tendencia. va a ir pasando. Ya. Evidentemente. disminuir los Claro, inseguros. evidentemente van a ir disminuyendo los inseguros. Y lo otro, existe a partir de estos datos tú puedes decir que hay un cierto amarre entre el gobierno y el apruebo. O sea, claro, es que esa es la gracia de esta metodología, porque efectivamente es el mismo individuo que yo veo cómo cambia en un periodo de tiempo y cómo sus cambios se vinculan a lo que es... A la figura presidencial. Ahora, Claro. una pregunta. Veamos la próxima lámina, porque en la pero próxima mira, le preguntamos excelente, por porque la... Una pregunta. ¿Se despegó la aprobación del gobierno del apruebo? O sea, porque si la apruebo está por ahí tenía un 45 según Cadena. 43, 45, Ahí está, claro, de la apruebo a Boric, ¿ya? Obviamente con eso no gana el apruebo, con 45 puntos. ¿Cuándo se ve algún despegue de que la aprobación sea más el apruebo que la aprobación? Que la aprobación del Que la gobierno. gente se esté yendo... Es que todavía eso no es... No ha está- pasado. Sí, pero lo que sí te está diciendo acá es que en la medida que hay una relación entre lo que las personas, cómo evalúan la gestión del presidente y cómo ellos se van a ir moviendo, pero está claro que no se movieron todos. O sea, hay una porción. Claro. Hay 4 que se quedan en el medio todavía mirando lo que está Todavía están ocurriendo. ya. Todavía Pero- hay mucho indeciso. Y veamos cuán influyentes son las declaraciones del presidente Gabriel Boric Exacto. para que los inseguros tomen una definición. Eso también lo midieron, Sí, ¿no? también preguntamos. La pregunta fue en relación a las declaraciones que realizó el presidente Boric sobre iniciar un nuevo proceso constitucional en caso de ganar la opción rechazo. Esto es elegir una nueva convención. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con esas declaraciones? Y cuando hacemos el mismo ejercicio de separar entre los que están de acuerdo, los que dicen que están de acuerdo y los que están en desacuerdo, nuevamente lo que pasa, aquí disminuye un poco. Acá el ¿Dónde nos 49, fijamos? ¿En la barra del siempre medio? en la del medio, pues son los inseguros. Ok. En la del medio dice que un 49,8 de los que estaban inseguros hace un mes atrás, Correcto. hoy día se mueven A la prueba. a la prueba. En tanto, O sea, Movilizados por las declaraciones por las del declaraciones del presidente. claro, entonces les dio confianza. Exactamente. Y en el caso del rechazo, los que estaban inseguros, un 60% se mueven al rechazo. También movilizó para ambos lados. Pero obviamente movilizó a ambos A ver, ambos ¿y Y tú lados. movilizó recomendarías a más a Boric? gente que se fuera al rechazo que a la prueba en esta oportunidad. 6 recom- de 10. Ahora, yo les voy a decir que hay una cosa Versus interesante 5 de respecto 10. del desacuerdo, que fue la pregunta que nosotros hicimos después. Ya. Porque queríamos entender. Obviamente, toda esta información no es fácil de Procesar. interpretar, pero es bien útil, porque siempre les digo, estamos mirando al mismo sujeto. Le preguntaban que por qué estaban en desacuerdo. Y nos sale que un 30% de las personas que estaban en desacuerdo, que es el último Ah, cuadrito. está súper bueno esto. Sí, ese último, casi un 29%, dice que están en desacuerdo con la declaración porque desconoce el acuerdo que dio origen al proceso y o el resultado del plebiscito salía. Básicamente lo que están diciendo, a ver, el acuerdo era, hacemos un plebiscito, nueva constitución se aprueba y seguimos con eso. Estas son las o reglas, Estas son las reglas. O a mí no me ofrecieron, no me dijeron que vamos a tener que hacer un nuevo proceso constitucional, que vamos a tener que llamar. Entonces, el desacuerdo está anclado en estos dos elementos. En el elemento es como, no quiero más, y que es más o menos razonable, porque recuerden que en otras encuestas salía como que un 30% quería mantener las cosas como estaban, digamos, independiente de que fuera, ya sea el nuevo texto, que quede ese, o básicamente mantener al anterior. Entonces, yo creo que hay una porción de la población que efectivamente, y aquí viene la teoría como que hay que indagar un poco más profundamente, que es la teoría del hastío, del cansancio, de no seguir con algo que puede durar un año y medio más. Ya. Y eso, nosotros eso está creemos que hay favoreciendo- algo aquí que está apareciendo. Favoreciendo la prueba. Que yo creo que puede aparecer, claro, que puede aparecer un poco en términos de
que no es tan fácil de indagar porque la deseabilidad social en los entrevistados en general es alta, en responder lo que todo el mundo dice o lo que escucha, pero... Es lo que se conoce como el clima de opinión pública. Exactamente, el clima de opinión pública, claro. Entonces, yo creo que indagar en ello requiere de estas aproximaciones de ¿Pero investigación. tú le recomendarías al presidente Boric que hable Qué difícil. o que no hable? Según esto, que no hable mucho, porque o sea, 6 de 10 después de las declaraciones del presidente que eran inseguros, se pasaron al rechazo seguro, y 5 de 10 que estaban inseguros después de las declaraciones del presidente se pasan al apruebo. Esto es opinión personal, sin datos. Esto es opinión personal. No tengo el dato para responderte fielmente la pregunta, pero sí la impresión que tengo yo es que, y esto creo que lo habíamos hablado en alguna oportunidad, que el desempeño del gobierno, en particular, cómo lo haga el presidente, algo pasa. Ya vimos en términos de la aprobación y el rechazo. Moviliza. Ahora, depende de lo que diga. Porque nosotros le preguntamos por las declaraciones específicamente respecto al tema de cómo seguía si ganaba el rechazo. Entonces, ahí él se puso a opinar de cómo lo vamos a hacer si gana el rechazo. Lo otro tiene que ver con la acción concreta que le hace día a día y que le afecta a la vida de las personas. Entonces yo creo que es bien central como hacer esa distinción entre hagamos bien la pega, sigamos siendo el presidente, el gobierno, gobernando, por decirlo así. Que hablábamos de eso antes de entrar, ¿cierto, Paula? Sí. Entonces son como dos lados que hay que ir observando. O sea, el gobierno debería seguir trabajando como gobierno, no en el tema constitucional. No sé si Bien. debería, pero me parece que por los datos hay algo ahí que podría aparecer con más fuerza más adelante. Paula. Uno puede hablar de que se rompe la tendencia, se modifica la tendencia con las encuestas que hemos conocido estos últimos días. Aparece una especie de stop en la caída del apruebo y un pequeño repunte, ¿o es todavía muy temprano? Es una muy buena pregunta. Es que es panetear la otra. Sí. Es muy buena tu pregunta. Yo creo que en esta lógica de que los indecisos se empiezan a enfrentar a situaciones que los hacen tomar posición, efectivamente van a ir pasando cosas, movimientos. Yo creo que las distancias probablemente se van a acortar, pero se van a empezar a estabilizar. Pero les recuerdo que hay un grupo de personas que no habla, y ese es el grupo que tenemos que ver qué va a hacer, los no votantes, los que no han ido a votar. Yo creo que ese es el grupo que está faltando como entender mejor. Y es muy difícil saber lo que piensa porque no contestan encuestas, no están dispuestos a dar su opinión públicamente. Son una gran Entonces, incógnita. ese grupo que no ha votado permanentemente en las últimas elecciones y que ahora no sabemos si lo va a hacer o no, probablemente va a mover esta aguja. Y ahí, Paula, puede pasar lo que tú dices. A mí un tema que me tiene medio así confundido es el tema de que es obligatorio votar. ¿Ya? ¿Cómo afecta eso las encuestas? Porque las encuestas, tú le preguntas a alguien cómo va a votar, por lo general esa persona puede ser que vote, ¿no? Porque el tipo te contesta porque la verdad que le importa el tema y va a votar. Y Exacto. ahí obviamente el que no va a votar no contesta y se va y tienes como, las encuestas son más de alguna manera más reales. Aquí va, si todo el mundo va a tener que ir a votar, hay algunos que no te... Bueno, ¿cómo va a contestar? Al final de cuentas, la pregunta es ¿cómo crees que afecta el hecho de que esto sea obligatorio en el tema de la encuesta? ¿Y los resultados? Yo diría que hay dos elementos importantes. Uno, la percepción de los ciudadanos respecto del costo de no hacerlo. O sea, me van a multar, Eso todavía no está muy claro. No está muy claro. Bueno, hay algunas encuestas que lo han recogido. De hecho, nosotros lo hicimos hace, creo que un par de meses atrás, y salía que 3 de cada 10 no veía mucho riesgo, multa, ni nada por el estilo. Baja percepción de riesgo. Exacto, baja percepción de riesgo, y eso no sabemos qué van a... Por eso te digo que ese grupo no sabemos qué va a hacer. Si van a votar o no, se van a quedar en la casa porque sienten que no les va a pasar nada, digamos. 30% puede que no es definir menor. una elección. Exactamente, que no es menor. Si y las votara todo. encuestas, claro, entonces lo que pasa hoy día con las encuestas es que las encuestas yo creo que recogen mucho más la opinión de quienes quieren dar la opinión, por el tipo de modo que se utiliza, web, telefónico, en fin. Entonces, efectivamente, ese grupo que está como mirando, como yo digo, los de la vereda al frente, que en algún minuto van a dar el paso hacia la otra vereda, que es tomar la definición por el apruebo o el rechazo, pueden generar un cambio inesperado. Por eso hay que hacer predicciones. Yo no me atrevo a hacer predicciones hoy día. Por eso que la pregunta está abierto, y yo creo que lo que sí sabemos con esta información es que la gente sí toma definiciones cuando reciben ciertos estímulos, digamos. Y un estímulo puede haber sido, es como la evaluación que tienen respecto de la gestión del gobierno del presidente Boric. Y además ahora van a empezar a aparecer otras figuras también no sabemos cómo va a ser la relación del presidente, de la presidenta Bachelet con la campaña. O sea, cuando entre el presidente Piñera.
Claro, pero yo la verdad creo que Que es tú- algo Tú lo inminente. único que quieres es que Exacto, Piñera salga. exacto. Tú estás O sea, me pidiendo a parece- Piñera que salga. Me parece que el presidente Piñera debe salir. ¿Cómo va a estar en silencio? Es que yo creo que todos tienen Claro. un minuto y una oportunidad. Yo creo que están todos esperando que se vayan como acortando, ajustando las diferencias para poder sacar sus cartas. Y la Esto franja, es como- y la franja que decir. Absolutamente, Influye harto. absolutamente. Paulina, muchísimas gracias. Como Gracias siempre, a ustedes. súper interesante el material que nos ha traído de Datavos. Y se nos acabó el programa, terminó esta edición de lunes de Días Contados. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos con su preferencia, que se refleja también en ciertos números que uno de repente le llegan por ahí, los mira y se alegra. La compañía. Estadísticos. Muchas gracias, Juan Diego. Datos estadísticos. Buenas noches. Chao, Chao, Paula. Buenas noches. Que estés muy Gracias, bien. Pauli.